Voy a empezar primero explicando qué es esto del conectoma y qué es esta idea nueva, completamente innovadora de cómo funciona el cerebro, que el profesor Manuel Carreiras ya ha vislumbrado en sus dos charlas algunas de estas redes funcionales que ocurren en el lenguaje. Yo lo voy a explicar de una manera global, de funcionamiento global, que verán que esto influye directamente en lo que están haciendo ustedes en su actividad diaria. Voy a contar también cómo podemos estropear este conectoma, porque voy a hablar de algunas formas de alterarlo por el consumo de algunas sustancias en relativamente edades tempranas, y además voy a hablar después de cómo se puede rehabilitar, es decir, cómo este conectoma responde muy bien a la actividad cognitiva y a la actividad física. Ambas son cosas que van a hacer que mejoren, que funcione el sistema. Bueno, voy a explicar primero de dónde venimos, dónde estamos cómo entendemos el cerebro, que es algo que seguro que muchos de ustedes ya que han leído en los periódicos enseguida o lo han estudiado en manuales especializados, pero normalmente como concebimos cómo funciona el cerebro, al menos 9 de cada 10 neurocientíficos pensarían, como yo les voy a contar ahora, o 9 de cada 10 artículos en ciencia interpretan sus resultados desde esta perspectiva, es que cuando se empezó a estudiar el cerebro, una de las pocas metodologías que se tenía era ver personas que tenían daños cerebrales, personas que tenían daño en alguna estructura cerebral, como por ejemplo este que ven aquí, uno de los pacientes de Paul Broca, este médico francés que observaba que una de sus pacientes tenía dificultades en la expresión del lenguaje, no tenía una afasia de producción, una afasia de Broca, y cuando esta paciente se murió pudo ver su cerebro, porque entonces no tenían técnicas de neuroimagen, y observó que en la tercera circunvolución frontal tenía una alteración, un daño cerebral que se relacionaba o que podía justificar la pérdida de la capacidad de habla de esta persona. Esto se ha mantenido a lo largo de la historia. Esto lo descubrió este señor en 1800 y pico, pero hoy en día, si cualquiera de ustedes, si es diestro y tiene una lesión en la tercera circunvolución frontal, la probabilidad de que tengan una dificultad de expresión del lenguaje es muy alta. Ocurre lo mismo con este caso, con este paciente que se llama Henry Molaison, el paciente HM, que fue un chaval que tuvo un accidente de bicicleta, tuvo un traumatismo, empezó a tener crisis epilépticas y a partir de ahí no tenían capacidad de control porque entonces no había fármacos antiepilépticos, así que a un neurocirujano se le ocurrió que había una zona del cerebro que era muy epileptógena, que era el hipocampo, y dijo, bueno, pues lo que hago es quitar estas estructuras que no valen para nada y ya está. Entonces le operó, le quitó las estructuras con la sorpresa de que después de la cirugía, esta persona no se acordaba de nada, no era capaz de aprender nada y había olvidado 11 años atrás de su vida, es decir, había tenido una amnesia anterógrada y una amnesia retrógrada. De esta manera se pensó a partir de ese momento con este paciente que se ha seguido estudiando muchísimo y se murió no hace muchos años, se descubrió que el hipocampo, que esa estructura era esencial para la memoria. Incluso algunos más valientes decían, en el hipocampo está la memoria, ¿no? Esto era algo que todo el mundo decía. Tenemos otro caso famoso. Insisto que a cualquier persona que tenga una lesión bilateral de hipocampo, cualquiera de ustedes, si en algún momento de su vida tiene la desgracia de tener una lesión bilateral de hipocampo, generará una amnesia. Es decir, tendrá también un trastorno de memoria, como ocurre en las demencias, que hay un daño, una atrofia progresiva de la corteza entorrinal, que es una parte de las regiones mediales del lóbulo temporal. Pero luego tenemos además otro sujeto que tuvo la desgracia también de que le entrara una barra de hierro por su corteza orbitofrontal, porque este era un capataz de una obra que estaban haciendo un tren en Estados Unidos, estaban construyendo la vía del tren en Estados Unidos, tenían que quitar las rocas y tenían que barrenar algunas rocas, metían la dinamita, con tan mala suerte que al meter la dinamita con la barra le atravesó el cráneo por la órbita y le salió por la corteza orbitofrontal. Esta persona no perdió la conciencia porque solamente tuvo esa alteración prefrontal, pero al final él desarrolló una conducta completamente
disruptiva, es decir, se convirtió en una persona antisocial, se convirtió en una persona desinhibida, una persona, antes era muy organizado, controlaba un grupo de trabajadores, con lo cual parecía una persona con capacidad de manejo de grupos, pues se volvió una persona que decía a todo el mundo lo que pensaba de ellos, todos pensamos cosas que nunca decimos a los demás, esta persona hablaba como si no tuviera pelos en la lengua y, por tanto, cambió completamente su personalidad o su capacidad de control cognitivo, que sería lo que más específicamente podríamos decir en neuropsicología. Esto evidenció que estas regiones orbitofrontales parece que controlan o que contienen las capacidades de inhibición de la conducta, de planificación de la conducta, porque este señor tuvo una vida absolutamente después loca, en el sentido que se fue a Chile a llevar diligencias en Chile, luego volvió a Estados Unidos y hizo otra cosa, es decir, tuvo una vida completamente caótica después, es decir, su capacidad de planificación cambió completamente. Nuevamente, cualquier persona que tuviera una lesión en la corteza orbitofrontal, que afectara al córtex orbitofrontal y al córtex dorsolateral, tendría probablemente los mismos síntomas. Todo esto ha llevado a pensar que existen áreas del cerebro que representan determinadas funciones cognitivas. Aquí está el lenguaje, aquí en el hipocampo estará la memoria, aquí estarán el córtex orbitofrontal, estarán las capacidades de control y estarán las capacidades cognitivas. Esto es el modelo que hemos tenido de siempre, lo hemos corroborado bien. Me alegro que aquí dé la luz, porque si no es un cerebro abierto donde los neurocirujanos estimulan los psicólogos que podemos entrar en los quirófanos, pues podemos hacer tareas cognitivas mientras que el neurocirujano estimula eléctricamente a los pacientes. Pues nuevamente esta técnica de estimulación directa eléctrica sobre el cerebro ha corroborado que hay determinadas zonas, o corroboraba que había determinadas zonas que si estimulabas eléctricamente podrías crear lesiones momentáneas, es decir, que si generas una corriente eléctrica fuerte en el cerebro va a parar de hacer la actividad que hace. Sí, así que si estimulo, esto se hace con fines no experimentales, sino fundamentalmente para prevenir la morbilidad cognitiva posquirúrgica, para que nadie se quede afásico, nadie se quede amnésico o nadie se quede con un trastorno motor después de una neurocirugía, pero los psicólogos lo aprovechamos también para entender cómo funciona el cerebro. Todo casaba, es decir, todo casa, parece que por tanto hay áreas del cerebro. Yo el otro día leía en el periódico el área de la economía, o el área del cerebro social, o el área, pues todo el mundo ya habla de que hay un área del cerebro para cada cosa. Es un reduccionismo, una forma de pensar que, insisto, es la forma dominante, es la que predomina y es la que tenemos ahora. Yo les voy a contar hoy si antes decía que 9 de cada 10 neurocientíficos dirían que esto es correcto, hoy se tienen delante a ese 1 de cada 10 que va a decir que no. Soy 1 de cada 10 de los muchos de unos de cada 10 que hay en el mundo que piensan de esta manera. Esto nos ha llevado a un mapa cerebral, pues a lo que llamamos un blue brain, ¿no? Un mapa cerebral pues, que está relativamente bien organizado, donde hay zonas específicas del cerebro que se dedican a funciones cognitivas concretas e incluso pues, hablamos de que en el desarrollo pues, se van generando estas especializaciones funcionales, área tras área y zona tras zona del cerebro.